Pues voy a hacer una pequeña metáfora introductoria. Después, hemos visto a la gente que cría los toros y somos nosotros ahora los que tenemos que torearlos, y en distintas plazas, y esa es la dificultad. Bueno, yo soy Vicente Bodas, soy ingeniero agrónomo. Nos toca hablar de la implementación práctica de los avances en el manejo de agua y nutrientes. Para los agrónomos que en estos temas de agua y nutrientes, que como yo nos formamos en lo que ya podemos considerar los clásicos, lo que podemos aportar a este tipo de actividad es experiencia agronómica. Como decía Miguel Quemada, no hay que olvidarse de los métodos clásicos. Nosotros tenemos experiencia agronómica, tenemos larga experiencia, mejor o peor, pero sí que cuando tienes experiencia en el campo aprendes una cosa que es intrínseca al campo, que es tomar decisiones con alto grado de incertidumbre. Es así, es el día a día. No tenemos todas las variables que nos gustaría tener para seguir investigando, sino que tenemos que decidir. Por eso, cuando empezamos a tener conocimiento de que las nuevas tecnologías, la teledetección, todas estas cosas digitales que se dice, son capaces no ya de dar datos, sino de darnos información de alta calidad en tiempo y forma, pues a uno se le ponen los dientes largos. Dice, vamos a quitarnos incertidumbres con la tecnología. Y yo fui el primero que vine corriendo aquí al IDR a ponerme a la cola a ver qué me tocaba. Y Alfonso empezó a enseñarme cosas y entonces yo me llevé un chasco terrible. Digo, esto no es para mí, no es para mí, esto es un trabajo en equipo, hace falta más gente. Y por eso me acompañan Carmen y María. Buenos días, yo soy Carmen Plaza, ingeniero agrónomo en AXA Iberia, y respecto a lo que comentaba Vicente, a mí sí que me asusta un poco eso de tomar decisiones con un alto grado de incertidumbre. Pero soy especialista en teledetección y sistemas de información geográfica, y mi cometido es utilizar estas herramientas tecnológicas para elaborar esa información que comentaba Vicente, información de calidad en tiempo y forma, y ponerla a disposición del agricultor o del agrónomo para que le sea de forma sencilla, para que le sea útil en su día a día. Pero ahí no acaba la cadena de trabajo. Yo me llamo María Calera, trabajo para AXA Iberia y también soy ingeniera agrónoma y especialista en sistemas de información geográfica y teledetección. Durante estos 5 años nos hemos dado cuenta que no solo hay que crear la información de alta calidad tecnológica y científica en tiempo y forma, sino que también hay que llevarla a la cabina del tractor, y no de forma hipotética, sino de forma literal. También nos hemos dado cuenta que tenemos que enfrentarnos a equipos nuevos de maquinaria en dosis variable. Y a mí me ha tocado ese cometido. Bueno, como ven, en principio estamos muy bien organizados y lo tenemos todo pensado. No se nos debería resistir ningún agricultor. Sin embargo, como imaginarán, esto no es así. A veces yo estoy convencida de que la tecnología nos puede ayudar a tomar estas decisiones. Sin embargo, enfrentarnos a ella puede producir un rechazo y una postergación, ya que esto significa enfrentarte a algo nuevo. Y desde mi punto de vista es un poco frustrante observar este tipo de actitudes que a lo mejor suelen suceder. Bueno, yo como soy más viejo, pues ya les digo que no se preocupen, que no pasa nada nuevo, no está ocurriendo nada nuevo bajo el sol. Las excusas, las objeciones, es una característica, como todos saben, intrínseca al ser humano, que le cuesta mucho salir de su zona de confort y, por supuesto, le da mucha pereza a la innovación. Eso, y más en la agricultura. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues, ¿qué nos queda a nosotros? Pues trabajar. Trabajar, y trabajamos con una triple directriz que es un poco recurrente, ¿no? Tenemos claro que tenemos que conseguir 3 cosas. Primero, ganar la credibilidad del agricultor. Segundo, transmitir la información sencilla y de aplicación directa. Y tercero, dar la cara por los resultados. No decir esto es así, sino dar la cara por los resultados. Y
esto es en esencia lo que tratamos de expresar en esta presentación. El primer aspecto, la credibilidad. La credibilidad, como la honestidad, es algo que se gana lentamente y con esfuerzo, el que se pierde en un solo acto. Entonces hay que ser cuidadoso. ¿Cómo ganar esa credibilidad en el sector agrícola? Pues yo francamente no lo sé. Incluso algunos me han visto implorar de rodillas que me crean cuando la evidencia en el campo es absoluta. Pero no se gana así. Y es que, como todos sabrán también, el campo está lleno de sabiduría. Si algo sobra en el campo es sabiduría. Y les voy a poner un ejemplo de sabiduría. Esta es sabiduría en el campo. Es muy normal que cuando a un agricultor, afortunadamente esto cada vez se ve menos, pero se ve. Y cuando a un agricultor le dices, es mejor que labres y vuelvas a sembrar, dice, no, ahí échale abono y agua que eso se empareja. Seguro que se empareja. ¿Vale? Entonces, ¿cómo persuadir a gente que está absolutamente segura de lo que lo sabe todo? Y cuando digo gente no me refiero solo al agricultor que pensamos todo pobrecillo, al gestor de grandes explotaciones, al propietario de grandes explotaciones, a técnicos de reconocido prestigio y a algunos investigadores que solo ven su campo, no ven el campo de los demás. Entonces, solo hay una manera. Nos tenemos que guardar nuestro ego, nos tenemos que hacer aparentar cierta modestia, decir que sabemos menos, y intentar que sea el otro el que lo descubra, darle la facilidad para que lo descubra y lo asimile como algo que ha descubierto él propio. Es así. ¿Cómo hacemos eso? Pues estando en el campo, en el día a día en el campo, donde se toman las decisiones y cuando se toman las decisiones. Entonces, vamos a ver en la primera parte cómo normalmente actuamos para empezar a ganarnos esa credibilidad. Entonces, imagínense que yo soy un técnico, un agricultor, y que Carmen y María me tienen aburrido de llamadas telefónicas, que quieren verme, que me tienen que contar, que tiene una cosa muy novedosa, que me va a ser de muchísima utilidad, y yo al final digo, venga, vamos a quedar, a ver qué... Y bueno, la recibo y venga, bueno, Carmen, María. Encantada. Vale, no tardéis, no os extendáis mucho, que tengo poco tiempo. Es típico, en contra de esa respuesta. Bueno, pues en principio nuestro objetivo sería demostrar que las herramientas de teledetección no solamente sirven para las inspecciones de la PAC, sino que también podemos conocer tus parcelas y además podemos realizar el seguimiento de tus cultivos incluso mejor que tú. Bueno, ya empiezan a pinchar, ¿ves? Ya empiezan a provocar. Bueno, ¿por qué no vamos con nuestra app y vemos alguna de tus parcelas? Vale. ¿Qué tal está de cebada, de la Casa Roig? ¿Cómo sabes que es cebada? Bueno, sé que es un cereal de invierno. Lo de cebada ha sido todo suerte. Bueno, ya me parecía. Pero mira, ¿ves esas manchas verdes que aparecen en la pantalla con un verde más intenso? Un momentito, aquí, sí. ¿Estas de aquí? Sí, esas de ahí. Yo estoy segura que en esas manchas hay una densidad mayor de vegetación. Si la vemos con el índice de vegetación, se ve más claramente todavía. Pues lo único que se me ocurre es que será algo de mala hierba, seguramente avena loca. Podría ser. Vaya, pues sí que veis cosas. Si quieres vamos a la parcela y lo comprobamos. No hace falta, no te preocupes. Y eso ya lo sabía yo, pero todavía no lo había... Bueno, esto parece interesante. ¿Esto podría tenerlo yo en mi teléfono? ¿Me podría bajar yo esa imagen y ponerla en el GPS del tractor para tratar solo los rodales? Sí, claro. Podemos hacer un mapa y solo tratar esas zonas. Además, el tratamiento de una herbicida te saldría muchísimo más barato. Bueno, pues se ha puesto a ahorrar. Realmente los fitosanitarios es interesante, pero no nos vamos a ahorrar tanto. Son el chocolate del loro. Donde nos jugamos el pastel es en el agua y la fertilización. ¿Podríamos hacer algo en agua y fertilización? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Pero primero déjame que te enseñe cómo con la teledetección podemos ver dentro de una misma parcela zonas que producen más y zonas que producen menos. Como puedes ver, aquí vemos la evolución de 3 puntos diferentes de la parcela en las que al final se va a traducir en diferente producción. Cada punto de la parcela además se ve en cada una de las imágenes de arriba, donde podemos comprobar cuál es la evolución del cultivo a lo largo de toda la campaña
mediante el índice de vegetación píxel a píxel cada 100 metros cuadrados. Pero que hay diferente producción ya lo sé yo. Vale. Pero no me descubres nada, ¿eh? ¿Lo tienes cuantificado y medido? Bueno, a ojo. Bueno, pues yo te garantizo que nosotros podemos medirlo con nuestras aplicaciones de teledetección. Entonces, al final lo que hacemos para ver cuáles son las zonas diferentes es acumular, integramos toda esta información que nos ofrece el satélite para obtener lo que nosotros llamamos mapas de zonas de manejo, ¿vale? Entonces, en estos mapas nosotros lo que estamos viendo es cómo se acumula la biomasa en las distintas zonas. Fíjate, en este caso concreto, que te estoy enseñando una parcela de 4 hectáreas y puedes observar que hay producciones diferentes, incluso entre los extremos hay un 20% de diferencia, pero no es un caso extremo. Hemos encontrado en otras parcelas de secano diferencias de hasta el 100%, imagínate. Entonces, tú en esta parcela ¿seguirías tratando el agua y el fertilizante igual? Pues hombre, ahora que me lo preguntas, pero ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? Pues mira, la duda ofende, para eso está claro. ¿Por qué no vamos a hablar de una parcela de riego? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Si hemos conseguido llegar a este punto, que no nos hayan echado de la finca por impertinentes, pues entonces tratamos de demostrarle al agricultor que toda esta tecnología compleja se le puede suministrar de manera sencilla. Bueno, aquí tenéis un pivo de la finca. A ver qué podemos hacer en él. Pues como veíamos anteriormente, en este caso vamos a tener distintas zonas con distinta biomasa. Esto al final se traduce en distintas necesidades hídricas. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos semanalmente a lo largo de todo el ciclo de cultivo es enviar a nuestros clientes las necesidades hídricas máximas de cada una de las parcelas. ¿Y cómo obtenemos esta información? La obtenemos mediante la evolución del NDVI, que es lo que podéis ver en el gráfico, junto con la previsión de evapotranspiración de referencia, y lo hacemos parcela a parcela. Bueno, pero vosotros pensáis que yo voy a tener tiempo de estar mirando las imágenes, las gráficas y haciendo las operaciones. Ya imaginábamos que no. Por eso hemos desarrollado nuestro servicio FerIRRI+. Aquí tenemos un ejemplo de una finca en la que hay muchísimos cultivos. Como podéis ver, hay 18 tipos de cultivos que van desde adormidera, maíz, trigo, ajo, cebolla y leñosos. Semanalmente enviamos este mapa a nuestros clientes en el que se indica las necesidades hídricas de cada unidad de manejo. Es una predicción, por lo tanto, cada semana, lo mismo que cada semana, tenemos la predicción de lo que va a necesitar la planta a la semana siguiente. Para hacer estas relaciones no tenemos problema en utilizar ningún tipo de cultivo, ya que las relaciones entre el NDVI y los tipos de cultivo utilizamos 3, en función de la cobertura vegetal verde. Para leños es una, para cebolla y ajo es otra, y para cultivos que se desarrollan muy rápido como trigo y maíz, otra. Además, en este mapa se puede observar las diferencias dentro de los mismos tipos de cultivo. Por ejemplo, en los trigos se ve que hay una diferencia entre una parte y otra de hasta 9 milímetros. Ya que debido a la fecha de siembra o a cualquier otro tipo de manejo de cultivo. Sin embargo, lo que nos da el satélite es a tiempo real una certificación de cómo está la cubierta y podemos estimar cómo va a estar en la semana siguiente. Y así observamos las diferencias. Aún así, incluso si el mismo cultivo está en el mismo estado fenológico, como podemos ver en la imagen de la izquierda, que es un maíz en V6, en 6 hojas, las cubiertas necesitan diferentes cantidades de agua, ya que no es lo mismo una planta como la de la izquierda, que está en V6, que como la que está a la derecha. Y todo esto lo captamos con el NDVI. Vale, pero aquí creo que os he pillado, porque me dais solo un número. ¿Y no me habéis dicho que podéis ver la variabilidad de las parcelas y todo eso? Bueno, sí, pero la pregunta es otra. ¿Podrían tus pivots aportar diferentes cantidades de agua? Bueno,
Pues ya que lo dices, sí. Estamos instalando un sistema que se llama Sicopé, diseñado y fabricado por una empresa de Albacete que se llama Coemar, que entre otras muchas virtudes nos permite programar el pivo en sectores circulares, cambiando la velocidad y la dosis de riego según los grados que queramos. En ese caso, nosotros podríamos adaptar las necesidades del mapa que tenemos a la izquierda, calculado píxel a píxel cada 100 metros cuadrados, lo adaptaríamos dividiendo el pivot cada 10 grados en 36 sectores y pasaríamos de tener una sola decisión de riego a tener 36 decisiones. Bueno, al final me vas a convencer y voy a tener que contratar algo, ¿eh? No os pillo. Pero bueno, de riego y fertilización en riego vamos a hablar un poquito más tarde. Ahora no sé cómo viene el año, pero parece que para la semana que viene dicen que puede cambiar el tiempo. Entonces a mí lo que me urge ahora mismo es hacer una aplicación de nitrógeno en los secanos, que no he aplicado todavía. Os pongo aquí una parcelita de 100 hectáreas para que me digáis qué podemos hacer. Pues mira, el primer paso que tenemos que dar es estudiar la variabilidad de la parcela. Y para ello, si nos das un par de horas, te sacaríamos los mapas de las 2 o 3 últimas campañas, los mapas de zonas de manejo. Y con ello pasaríamos a sacar el patrón de variabilidad que se comporta de la misma forma durante ese estudio de varios años en la parcela. En este caso en concreto, observamos entre las zonas más bajas y las más altas que hay una diferencia de producción de un 100%. Como puedes ver también en la parcela, la zona media ocupa aproximadamente la mitad de toda la superficie. Entonces, viendo este mapa, ¿tú sigues pensando en realizar una dosis única de nitrógeno y homogénea en tu parcela? Bueno, evidentemente no. Lo que ahora no sé es si tengo que aplicar más donde produce menos donde produce más. La verdad que he venido a complicarme la vida. Yo estaba mejor haciéndolo de toda la vida. Cuando alguien dice a eso de toda la vida, es otra muestra de sabiduría. O sea, esto se ha hecho toda la vida. Nadie sabe cómo se tomó la decisión, pero como se ha hecho toda la vida, pues seguimos haciéndolo toda la vida. Entonces, aquí entramos en la cuestión clave, que es la toma de decisiones. En la toma de decisiones de fertilización es una materia de agronomía clásica. Están los balances, la información, los análisis de suelo, los criterios de producción, todo eso es agronomía clásica. Este es el sueño que hemos tenido los agrónomos durante mucho tiempo, que podamos aplicar la agronomía clásica espacialmente distribuida. Y estas son las decisiones sobre las que yo voy a hablar. No voy a hablar sobre si hay que abonar más, si hay que abonar menos, qué dosis es mejor, qué fertilizantes es mejor. Eso es agronomía clásica. Y eso se da por aprobado a todos los que están en esta sala, ¿no? Entonces, vamos más allá, vamos a espacializar esa agronomía clásica. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Ayer estábamos ultimando la presentación y nos llama un cliente que quería que le diéramos los mapas para aplicar 400 hectáreas de cebada de riego y que lo quería hacer ya, que quería empezar hoy. Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho nosotros? Darle las secuencias temporales de imágenes, el MZM, los balances de nitrógeno, las curvas de evolución de biomasa, los mapas de NNI, decirle, toma, decide. No. Tenemos que decidir nosotros. Tenemos que soportar nuestras decisiones con toda esa información y compartir con lo que quiera hacer el agricultor. Entonces, no podemos abrumar al agricultor con toda la información científica. Ya nos gustaría que nos dijera, hacerme un mapa con estos criterios, ¿no? Tenemos que ayudarle a tomar esa decisión. Y cuando estamos hablando de espacializar la fertilización, me van a permitir una licencia, porque estamos hablando de digitalización, entonces nosotros hemos desarrollado un algoritmo que nos ayuda a tomar esa decisión. Y el algoritmo es así de complejo. Se resume en lo que está señalizado en amarillo. ¿Qué objetivo tiene uno? En una zona concreta, en una parcela, en una explotación. Si el objetivo es reducir gasto, pero sin comprometer la producción, el algoritmo nos dice que mantengamos la dosis que estamos usando donde se produce más y que reduzcamos la dosis donde se produce menos. Igual donde más y menos donde menos.
Si nuestro objetivo es mantener el mismo gasto, en algún caso incluso aumentarlo, pero incrementar la producción y en el caso de algunos cultivos también incrementar la calidad, como puede ser en el caso de los trigos de fuerza, los trigos duros, pues el algoritmo nos dice otra cosa. Más donde se produce más y menos donde se produce menos. Luego podemos discutir todos los matices y la dificultad de programar esto, pero es así. O sea, esto es lo que tenemos que decidir ya. Y esto se basa en una evidencia muy sencilla. Una evidencia que es obvia y que cualquiera cuando se le explica la entiende, pero la tenía delante y no la aplicaba. Y es esto. Cuando uno hace ensayos de fertilización a gran escala, en pequeña parcela, como quiera, la evidencia nos dice, y al propio agricultor en su experiencia, la evidencia nos dice que las zonas menos productivas no responden a las dosis crecientes de abonado, ni siquiera a las que le estamos dando, porque las zonas menos productivas se mantienen menos productivas a lo largo del tiempo. Incluso muchos agricultores cuando van con la abonadora van un poquito más despacio, abren un poquito para que allí caiga más abono, ¿vale? Entonces, está claro que los fertilizantes que estamos manejando, los macronutrientes NPK, no son el factor limitante en esas zonas. Habrá que estudiar otras cosas y ojalá demos con la clave y podamos mejorar e incrementar la producción, pero no es la fertilización. Las zonas más productivas, cuando las tenemos caracterizadas, son siempre las mismas y están dando esos máximos de producción con los niveles actuales de fertilización, ¿no? Entonces, si cabe alguna hipótesis es que esas zonas productivas que están dando un nivel con los niveles actuales de fertilización, puede que sí respondan a abonados crecientes. Yo creo que eso, ¿hay alguien que pueda contradecir eso? ¿Hay alguien en la sala que pueda contradecir eso? Yo creo que es un planteamiento muy obvio, pero tan obvio que ha pasado desapercibido, ¿no? No es cierto, ¿eh? Hay algún agricultor mayor que alguna vez, que en alguna reunión de este tipo, hablando con los agricultores, estaba el señor allí aburrido porque era en un pueblo, en la sala de un bar y tal, y estaba el nieto. Y entonces el nieto orgulloso va y dice, abuelo, dice, mire, esto es lo que decía mi abuelo. Cuando a mí me sobraba nitrato, yo decía, voy a echarlo allí que es más flojo. Y él me decía, no, échalo lo bueno que te dará. O sea, que había gente que sí se daba cuenta, pero era minoría. Bueno, una vez tomadas las decisiones, viene una cuestión que no es baladí, que es que esas decisiones se traduzcan en una realidad práctica, en una aplicación. Y aquí hay un intermediario al que no podemos renunciar, que es la maquinaria.